Qué bien que continúa con nosotros, de verdad nos da muchísimo gusto. Y bueno, los legisladores, continuando con el asunto, ya le decíamos de la glosa, continuaron también con las preguntas sobre la iniciativa de ley de ingresos entregada precisamente por el secretario de Hacienda el pasado 5 de septiembre. Vamos a revisar. Iniciando esta nueva ronda, el partido Nueva Alianza manifestó una duda respecto a la manera en que se incrementará la recaudación, teniendo en cuenta que de todas maneras la recaudación en México queda muy por debajo del 25% recomendado por la OCDE. ¿Cómo prevé el gobierno federal incrementar los ingresos tributarios sin recurrir al incremento de los impuestos? Tiene que ver con la gradualidad de la entrada en vigor de la reforma hacendaria. Hay que recordar que para el primer año en vigor de la reforma se esperaba una recaudación adicional de 1% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, para el año 2018 se espera una aportación del 2.5%. No podemos continuar por más tiempo con una recaudación del 11% del Producto Interno Bruto, porque así nunca podremos competir en la economía global. Lilia Aguilar Gil, diputada del Partido del Trabajo, manifestó sus dudas respecto a la expectativa de crecimiento de 2.7% para el 2014 presentada por la Secretaría de Hacienda, lo cual implicaría un crecimiento de 3.8% tan solo en la segunda mitad de 2014. Desempeño que el actual régimen no ha logrado, dijo, en 2 años de administración. ¿Qué es distinto? ¿Qué va a suceder diferente? ¿O su esperanza recae solamente en el aumento, en el crecimiento de la economía de los Estados Unidos? Que ya en el segundo trimestre del año, el ritmo de crecimiento es consistente con este 2.7% o 3.6% que necesitamos en promedio en el segundo semestre. Me parece optimista. Y yo creo que la expectativa del crecimiento de 2014 se ha diluido y se va a diluir. El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Samperio, señaló que la evasión fiscal requiere de un amplio proceso de revisión. No obstante, se pronunció en favor de que la implementación de algunas medidas económicas no frenen la actividad del país. ¿Nos puede usted señalar qué resultados se han logrado con esta política de revisión exhaustiva en el combate a las solicitudes ilegales de devoluciones de IVA y si se puede esperar una política diferente de la autoridad respecto de las devoluciones para los meses siguientes? Que las devoluciones estaban creciendo 5 veces más que la recaudación del impuesto. Esto lo único que hace es poner en evidencia la proliferación y el agravamiento de las prácticas ilegales. Aprobamos que se hayan detectado casos de fraude y confiamos que se seguirán con todas las de la ley para castigar a los infractores. Pero también, asimismo, solicitamos que los mecanismos de acreditación se aceleren los procesos de devolución para el campo. El Partido Verde Ecologista señaló que con la aprobación de la reforma hacendaria hace unos meses, se tomaron medidas para mejorar la recaudación, como es la eliminación del IETU y del impuesto a los depósitos en efectivo, el IDE. En este contexto, cuestionó al secretario si estas medidas no afectaron la recaudación. Requerimos que nos aclare si las modificaciones realizadas al ISR han tenido efectos negativos sobre la economía y en particular sobre las prestaciones de los trabajadores. Hoy tenemos un régimen en materia de impuesto empresarial que eliminó la complejidad del IETU, que eliminó la complejidad del impuesto a los depósitos en efectivo, que está generando una mayor recaudación y que no tiene en los hechos, en las cifras, un impacto observable. Al grupo parlamentario del Partido Verde nos da mucho gusto corroborar y vemos con mucho beneplácito que las modificaciones que hace un año discutimos y aprobamos en esta legislatura hayan dado como resultado un mejoramiento a nuestro sistema tributario. El desempeño de las finanzas públicas no ha sido satisfactorio, así lo señaló Mario Cuevas del PRD, quien además cuestionó al funcionario federal sobre las repercusiones que tendrá para la economía la disminución de los ingresos petroleros y la falta de beneficios para la población con la implementación de la reforma energética. Queremos que nos explique, no solo a nosotros los diputados del PRD, sino a todos los mexicanos, qué medidas piensa llevar a cabo el gobierno federal para sanear esta grave pérdida de recursos públicos. ¿Podría usted explicarnos cómo se subsanará esta vulnerabilidad fiscal que ha resultado de la caída de la producción petrolera? Es una disminución sensible. Eso implica una reducción aproximada de 91.500 millones de pesos, que definitivamente
implica un reto para la elaboración del presupuesto. Es que es la reforma hacendaria la que nos está dando mayores recursos para hacer frente a esta disminución inesperada. En lo que va del actual gobierno, la pobreza se ha incrementado en 3.600.000 pobres más de los que había en 2012. El Partido Acción Nacional manifestó su preocupación por los impactos negativos en la economía de la región fronteriza ante el aumento del impuesto al valor agregado que se decretó en esta demarcación. En diversas ciudades fronterizas como Mexicali, Tijuana, La Paz, Ciudad Juárez, se ha disparado la inflación de manera significativa. Mexicali el 5.41%, Tijuana el 4.56%, La Paz el 4.81% y Ciudad Juárez el 4.21%. La inflación a nivel nacional en agosto tiene una tasa anualizada del 4.15. Y en la frontera la inflación anualizada es del 4.29%. Es decir, la diferencia producto de la implementación de la homologación del IVA es una diferencia de apenas 0.14%. Y los ciudadanos nos preguntamos en qué utilizaron los 725,000 millones de pesos de endeudamiento del presupuesto del 2014. La diputada del PRI, Marisela Velázquez, mencionó que el subsidio a los combustibles distrae los recursos fiscales que pudieran ser utilizados en beneficio de la población que más se lo necesita. Hemos observado que el subsidio a la gasolina, lejos de beneficiar a quienes más lo necesitan, beneficia principalmente a los segmentos más ricos de la población, constituyendo un subsidio regresivo. Uno de los componentes importantes de la reforma hacendaria es eliminar este subsidio implícito a las gasolinas. Y esto ocurrirá al concluir este año con los incrementos mensuales al precio de la gasolina. La reforma hacendaria ha fortalecido de manera permanente la capacidad financiera del Estado mexicano. Esto permite mejorar en 2015 el nivel históricamente alto de gasto público que se observó el año pasado. Bueno, finalmente los grupos parlamentarios cuestionaron al secretario de Hacienda sobre el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015. Vamos a ver cómo se dio esta ronda. Por el partido de Nueva Alianza, la diputada Lucila Garfias manifestó su preocupación por los fondos destinados para cumplir los objetivos de la reforma constitucional en materia educativa y sus respectivas leyes secundarias. Por ello es prioritario garantizar que existan los recursos económicos necesarios para que cada escuela cuente con la infraestructura, equipamiento, conectividad, materiales y mantenimiento indispensables para su operación y funcionamiento. Pero cuando observamos el presupuesto completo para la infraestructura educativa, tiene un claro crecimiento. Y algunos de los programas que están creciendo y que permitirán continuar con el esfuerzo de fortalecimiento de la infraestructura educativa son, por un lado, el programa de escuelas dignas, que ha permitido ya la rehabilitación de 2.600 escuelas. En esta oportunidad, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza no hizo uso de su derecho de emitir un comentario o réplica. En su turno, el Partido del Trabajo manifestó su preocupación porque se combata con efectividad el hambre en el país. Solicitó hacer enmiendas a la propuesta de egresos de la Federación con la finalidad de tener mejores resultados, cambiando además el modelo de los programas. Proponemos reforzar el título cuarto del decreto del PEF 2015 que se refiere a la operación de los programas. Reformas que permitirían hacer efectiva la Cruzada Nacional contra el Hambre y por ello beneficiar productiva y no asistencialmente a millones de mexicanos en pobreza extrema. De hecho, no se prevé una asignación adicional para el programa Prospera Antes Oportunidades. La transformación realmente radica en la vinculación de este que es el principal programa de combate a la pobreza con los programas productivos. Luego de esta respuesta no hubo réplica del Partido del Trabajo. El crecimiento y desarrollo de la infraestructura escolar en el sur-sureste de México fue la principal inquietud presentada por el Partido Movimiento Ciudadano a través del diputado Víctor Manuel Jorrín, quien solicitó el trabajo en conjunto de la Secretaría de Economía, y la SEP y la Zagarpa para impulsar el sur-sureste. Nos preocupa considerablemente el esquema de cómo vamos a garantizar que los recursos le lleguen al sur,
para poder darle una educación digna a todos estos niños, especialmente a las zonas indígenas. En el programa de escuelas dignas y escuelas de tiempo completo se están canalizando en su mayoría a los estados del sur-sureste. ¿Por qué? Porque es ahí donde se tienen las mayores carencias. Si los secretarios de Zagarpa, el de Economía y el de Educación Pública, no se reúnen para diseñar el plan estratégico para aumentar la productividad humana, no vamos a poder evolucionar a pesar del recurso que se les pueda asignar. Gabriela Medrano Galindo, diputada del Partido Verde Ecologista, recordó al secretario Videgaray que en el 2008 el Congreso de la Unión avaló una reforma para que el ejercicio de los recursos sea realizado con honradez y transparencia. Fue en dicho sentido que presentó su cuestionamiento. ¿Cuáles han sido las acciones que ha llevado a cabo la presente administración para mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público? Y en ese mismo orden de ideas, ¿cómo garantiza usted que los recursos públicos se ejercen bajo el principio constitucional de la transparencia y rendición de cuentas? Me quiero referir a 3 acciones concretas. La primera, austeridad. La segunda, el mejorar nuestros instrumentos de planeación y, por supuesto, las medidas proactivas en materia de transparencia. Luego de esta respuesta, la diputada Medrano no ejerció su derecho de réplica. Bueno, en más de esta comparecencia, el diputado Jonathan Jardines Fraire, del PRD, recordó que el gobierno federal tiene uno de los presupuestos más altos de su historia y opina que no se ve reflejado en el país. Incluso en tribuna dijo, hay recursos que no han sido ejercidos hasta este momento. ¿Cómo se ha ejercido el mayor presupuesto de la historia en 2014? ¿A dónde se destinaron estos recursos sin ejecutar, que ya estaban incluso etiquetados por todos y cada uno de nuestros diputados y diputadas? ¿Qué propone el gobierno federal para reactivar la coordinación fiscal de manera moderna, transparente, armoniosa entre distintos órdenes de gobierno? Puedo informar que el 100% de estos recursos han sido entregados por parte de la Secretaría de Hacienda en 2 administraciones. La primera al cierre del primer trimestre del año y la segunda en el mes de agosto. Le recuerdo, señor secretario, que un presupuesto tan alto como el que este año se pretende aprobar debe venir obligatoriamente acompañado de crecimiento económico, empleo y disminución de la pobreza. Por su parte, el Partido Acción Nacional cuestionó la conducción económica del país, particularmente el crecimiento del sector financiero. El diputado Alonso Morelli recordó que en las administraciones del Partido Acción Nacional se tenía un crecimiento sostenido que permitió disminuir el déficit público y mantener alejado al país de los efectos de la crisis económica internacional. Llegamos al primer tercio de este gobierno y hoy podemos afirmarle que la economía ha sido un verdadero desastre. Podemos concluir que con todas las reformas estructurales, el crecimiento económico que han ustedes propiciado ha sido a todas luces verdaderamente mediocre. El crecimiento económico, por supuesto, es insatisfactorio. El crecimiento económico de los últimos 33 años ha sido apenas el 2.4%. Sin embargo, se han tomado las medidas de fondo, cambios importantes como las reformas financieras, de competencia, por supuesto energética. Me da la impresión de que se siguen diciendo verdades a medias. Ustedes no han sido capaces de decirle al ciudadano de manera directa y frontal que la inversión del gobierno federal durante estos 2 años se ha sustentado en más impuestos, menos incentivos al trabajador y a la inversión productiva, usando la salida fácil de un mayor endeudamiento del país. Bueno, finalmente la diputada Marta Gutiérrez del PRI agradeció la disposición del secretario para escuchar las inquietudes de los legisladores, destacando los apoyos que la Secretaría de Hacienda ha dado al campo para incrementar el potencial productivo del medio rural. A 2 años del inicio de la actual administración, los esfuerzos y medidas emprendidas para atender las necesidades del medio rural en términos de financiamiento y combate a la pobreza han brindado frutos y beneficios con prontitud. Se ratifica el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con el campo y con las y los productores del campo. Pero también estamos poniendo una de las reformas fundamentales aprobadas por esta soberanía, la estamos poniendo en acción, la reforma financiera.
El PRI no hizo uso de su derecho de réplica y después de la intervención del secretario de Hacienda se dio por concluida esta comparecencia.